Seminario Universitario de la Cuestión Social, en esta ocasión con una ponencia, con una presentación que hará para nosotros nuestro amigo, diría que fundador, ¿no?, del Seminario Universitario de la Cuestión Social, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, quien, además de todos sus méritos académicos y de servicio público, es casi paisano mío, lo que lo distingue. lo resalta. Es de Colima, sí. José Ramón es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, estudió su maestría de Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y es doctor por la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña, como dije, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha seguido enseñando en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y escribiendo en los periódicos El Universal y El País. Es miembro del SNIM, miembro del Colegio Nacional, etcétera, y publica no solamente en los diarios, sino nos ofrece trabajos de reflexión e investigación muy a menudo. José Ramón, bienvenido de nuevo al seminario. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Y le pedimos a la doctora Paulette Dieterlen-Struck, también fundadora del Seminario Universitario de la Cuestión Social, que nos sea el favor de iniciarla, como solemos hacer, la discusión y la reflexión sobre, a partir de la presentación de José Ramón. Paulette es licenciada en Filosofía por la UNAM, por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Filosofía por la UNAM y con estudios en el University College de la Universidad de Londres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y nos ha ofrecido muy importantes reflexiones e investigaciones filosóficas sobre el tema de la equidad, la igualdad, la desigualdad, etcétera. Paulette, bienvenida. Gracias. Y por más que me lo prohíbas, pues aprovecho para darte un abrazo por tu cumpleaños el día de hoy. Para la cual pido un aplauso. Bien, sin más, José Ramón, te escuchamos. Cómo no, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a Rolando, a Mario Luis y desde luego tener el gusto de estar con Paulette y todos ustedes. Creo que esta es la tercera o cuarta vez, ya no me acuerdo cuántas, que he estado aquí de este lado de la mesa para conversar con ustedes. En otras ocasiones yo estaba un poco más optimista, hablé de la posibilidad de que el derecho fuera un gran factor de transformación, tuve una gran ilusión, como me parece les pasó a muchos de ustedes con la reforma de junio de 2011, el cambio del juicio de amparo, las posibilidades para que a través del juicio de amparo y de los derechos humanos lográramos transformaciones y ya casi para terminar mi periodo como ministro en la Suprema Corte, francamente estoy bastante menos optimista que la última vez que estuve aquí con ustedes. Y las razones creo que son varias. Me parece que los derechos humanos en esta crisis de seguridad que estamos teniendo en el país han perdido una enorme fuerza transformadora. Me parece que estamos manteniendo un discurso muy vivo, un discurso festivo inclusive, pero ese discurso no se está llevando a cabo, no está transformando una parte importante de nuestras realidades. Me parece también que estamos creyendo que los tribunales, y yo también lo creo en alguna medida y lo creía más hace algunos años, que vamos a ser agentes de transformación social generalizada y creo que esto desafortunadamente no va a pasar. Cada vez me convenzo más que si no tenemos la capacidad de transformar a la administración pública,
lo que nos vamos a encontrar es de tarde en tarde con sentencias muy interesantes, muy innovadoras, muy aplaudibles, pero me parece que en el día a día no se van a transformar la realidad. Pensaba yo como un caso cuántas sentencias realmente han conmovido, han transformado algo en el ámbito de la salud pública, por ejemplo. Bueno, pues tenemos el establecimiento de un pabellón en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para las personas con VIH-Sida, y eso está muy bien para ellos, pero si eso lo comparamos con el número diario de servicios que da el Seguro Social, el ISSSTE, los servicios de las Fuerzas Armadas, de Petróleos Mexicanos, el Seguro Popular, etcétera, pues realmente no va a acabar pintando. Entonces creo que esa ilusión que pudimos tener no va a tener esas posibilidades, e insisto, parte de esto creo que se va a deber a la enorme presión que estamos teniendo en distintos sectores de la sociedad por la seguridad pública, y esta seguridad pública presionando para una contracción de los derechos. Creo que esto todavía no es perceptible porque el discurso, insisto, sigue siendo festivo, pero creo que empieza a haber un detenimiento, una pérdida de velocidad, una pérdida de capacidad transformadora en ese mismo sentido. Y como ni los quiero deprimir a ustedes, ni me quiero deprimir yo, y menos que es el cumpleaños de Polet, entonces lo que vamos a hacer, o voy a tratar de hacer, es encontrar un enfoque distinto, con independencia de que si ustedes quieren que conversemos de esto y por qué digo lo que estoy diciendo, yo encantado de hacerlo. Hace unas pocas semanas apareció este informe de desigualdades en México 2018 que elaboró el Colegio. No es desde luego el único informe o el único trabajo que mida desigualdades, hay otros muchos, pero yo por estar en el patronato del colegio me lo mandaron, me puse a leerlo con algún detalle y observaba algo, o me percato de algo que ya tenía yo un tiempo reflexionando, pero que no había yo podido comprender cabalmente. Y voy a empezar con una brevísima historia y después paso a este asunto. Como ustedes saben, nuestro derecho parte y está creado bajo modelos generales de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, tanto en el derecho público con las constituciones como el derecho privado con los códigos, sobre todo la codificación napoleónica, los 5 códigos, el civil, el penal, el de procedimientos civiles, el de procedimientos penales y el de comercio. Con esos dos ordenamientos se ha ido construyendo la modernidad jurídica y a partir de ahí lo que hemos ido encontrando son desenvolvimientos, desdoblamientos, realizaciones, pero a partir siempre de estas mismas ideas. El modelo, desde que se creó, puede ser por el fundamento burgués, puede ser por sus propias condiciones estructurales, nunca se ocupó de saber quién estaba bien y quién estaba mal socialmente. Uno llegaba al derecho con lo que tenía, y el derecho le protegía a uno lo que tenía y no le protegía a uno lo que uno no tenía. Es decir, no fue nunca un derecho que estuviera pensado en términos distributivos, sino era un derecho que formalizaba bastante bien estas condiciones. La única cuestión que se planteó en algunos momentos, más allá de los casos que todos conocemos, de Babeuf en la Revolución Francesa, en fin, todas estas cuestiones que todos aquí sabemos, es cómo había la posibilidad de que ciertos sujetos accedieran a los tribunales en un tema que genéricamente le llamamos nosotros de acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción. Este era, digamos, como el modelo estándar de ver la posición de nosotros fuera del orden jurídico. Entonces, un sistema era un sistema virtuoso, era un sistema de alguna manera hasta progre, era un modelo preocupado cuando me daba a mí las posibilidades de acceder a un tribunal y, habiendo accedido a ese tribunal, más o menos llevar a cabo una defensa de mis derechos frente a otras personas en caso de que yo los sintiera conculcados. Digamos, esta es la cuestión.
Como todos sabemos, venimos del siglo de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial hay una explosión de derechos, se generan los derechos, unos le llaman de tercera generación, otros sociales, otros prestacionales, también ya de esto hemos hablado en muchas ocasiones aquí, y entonces empezamos a correr la idea de que el Estado por vía de prestaciones nos tiene que dar educación, salud, etcétera, y por otro lado tenemos este acceso a la justicia. A mí lo que me ha ido cada vez llamando más la atención, y este es el de lo que quisiera hablar hoy a partir de un artículo que se publicó hace unos días, el 12 de junio, en el periódico El País, que es simplemente una intuición, yo no esto lo he desarrollado, pero ahora que me vaya de la Corte pensaría hacerlo, es si hay unas condiciones en las cuales los seres humanos están en una posición tan desventajosa frente al orden jurídico, que esto por sí mismo les genera una condición desigual. Y esta condición desigual, así como muchas otras de las que se tratan en este seminario, le impide casi cualquier posibilidad de desarrollo. No me estoy refiriendo a la informalidad, que es una cuestión distinta, me estoy refiriendo a si mi posición, insisto, en el orden jurídico, así ontológicamente, me genera una posición tan desafortunada que no puedo trascender, que no puedo generar, que no puedo transformarme desde esa situación. Y lo pienso en esta forma. Una persona con recursos más o menos buenos puede comprar en una agencia automotriz un automóvil de un modelo mejor o peor, más chico, más grande, más lujoso, en fin, cada quien lo que le alcance. Pero esta persona cuando va a esa agencia, va a una agencia regulada, una agencia en la que tanto los fabricantes como la Asociación de Distribuidores de Automóviles, la Procuraduría Federal del Consumidor, las compañías aseguradoras que están ahí, los controles de calidad que recaen sobre esa agencia, lo obligan y lo constriñen a hacer un conjunto de cosas. Si se compra un coche, pues normalmente sale con un seguro en ciertas condiciones, salvo que sea el pago al contado. Ese seguro protege al automóvil, tiene un sistema de garantías, etcétera. Si hubiera alguna falla, esa persona que compró ese automóvil cae en una red, déjeme decirlo así, de protección que el propio orden jurídico le está generando. Puede reclamar ante la Profeco, puede reclamar las garantías, puede reclamar ante el constructor, etcétera, etcétera. Esa persona de alguna manera se vale por la misma operación que realizó del orden jurídico para que el orden jurídico le dé un estatus, desde luego jurídico, y le resuelva cierto tipo de problemas. Entonces, esa persona, en este ejemplo muy simple que estoy poniendo, tiene una condición donde se beneficia del orden jurídico para que el orden jurídico, así hablando personificadamente, pueda hacer cosas en su favor. ¿Qué pasa quien no tiene la posibilidad de ir a este sistema tan regulado o razonablemente regulado? Quien por sus condiciones económicas compra autos usados, compra con un lotero, compra en unas condiciones diferenciadas. No tiene desde luego esa red de protección. Él tendría que construir una parte muy importante, y la tendrá que construir por sí mismo, de esa red de protección que no pudo alcanzar porque no estuvo actuando o actualizándose en ese propio contexto. Tendría él que conseguirse un seguro, tendría él que ir a Profeco, tenía él que ver sus garantías, etcétera, etcétera. Al final queda el tema de ir a los tribunales, pero una persona que en esas condiciones tan precarias compró, vendió, alquiló, etcétera, le va a ser sumamente complicado también convertir ese conflicto en el que está en un litigio. Y todavía mucho más complicado lograr que ese conflicto que llevó al litigio se vuelva virtuoso en la sentencia final, insisto, porque se tendría que construir a sí mismo esta posición. Creo que esto que estoy diciendo así muy intuitivamente, y les ofrezco una disculpa por no lo tenerlo más acabado, pero no quería volverles a venir a hablar de lo mismo que siempre hablamos, de la potencial de unos derechos, etcétera, etcétera, sino abrir algunas otras posibilidades tratando de ver estos temas de desigualdad. Creo que se generan en una enorme cantidad de situaciones o de mercados. Tiene que ver con los regímenes inmobiliarios,
en la precariedad de las condiciones, en los regímenes médicos, en muchas de las educaciones superiores privadas, con los reboes que se dan en este país, sin ton ni son, en sus condiciones educativas, en fin, en una gama muy extensa de posibilidades. La intuición que yo tengo, insisto, no pasa de ser una intuición, que es un tema a desarrollar, y creo que este es el sentido de un seminario tan importante como el que hoy, o que ya tiene muchos años haciéndose, pero hoy nos junta, es tratar de definir o tratar de conceptualizar si es posible que los desdibujamientos que tenemos frente al orden jurídico, esos desdibujamientos nos generen, insisto, una condición tal de desigualdad que a final de cuentas no estemos dibujados por esa racionalidad jurídica, que creo que el derecho lo que al final de cuentas hace es dibujarnos como seres humanos, como padres, como hermanos, como hijos, como propietarios, como consumidores, como profesionistas. Creo que el derecho nos dibuja y nos da un cierto estatus y una cierta posibilidades normativas. Cuando no tenemos esos dibujos, esos perfiles razonablemente determinados, me parece que socialmente entonces entramos en una condición, otra vez, muy desigual, de la que resulta muy difícil salir, y creo que este malestar, no juntos, sino como dos palabras, malestar frente al derecho, estar mal posicionado frente al derecho es una causa muy, muy seria de desigualdad jurídica y que, insisto, al igual que muchas otras, al igual que pobreza, desigualdad, insalubridad, etcétera, simplemente se va reproduciendo porque es muy difícil jalarse uno así como el varón de Munchausen de los pelos para uno mismo salirse de esa condición precaria en la que uno está. Y este sí me parece que es un problema importante. Muchos de los casos que como juez tengo, inclusive siendo la Suprema Corte, llegando casos muy sofisticados, uno se da cuenta que son precisamente estos casos de un mal perfil, de un mal dibujo de los seres humanos en las cosas que están. Compran cosas, adquieren cosas, hacen cosas en la vida cotidiana sin un respaldo del orden jurídico, de forma tal que cuando se le pregunta al orden jurídico si la posición que uno está tratando de sostener en el propio orden jurídico para recibir los beneficios que previsiblemente se ofrecen por el orden jurídico, los beneficios nunca van a llegar. La compra no se registró, el terreno estaba en una situación ilegal, el médico con el que uno fue no tiene las habilidades ni está metido en una red, no hay información para que uno pueda saber qué médico es bueno, qué médico es regular, qué médico tiene un expediente histórico razonable, qué escuelas universitarias, estas de los reboes que digo, en un fenómeno que crece, ya hay más de 2.000 escuelas de derecho en el país al día de hoy. Imagínense nomás, unos títulos que no sirven, unos conocimientos que no valen. Es decir, se está en una situación como de una tercera dimensión jurídica, donde no se alcanza a hacer aquello que se pensaba hacer, no se alcanzan los beneficios que se supone que se iban a lograr, y esto me parece que es otro factor. Yo por eso pensaba que hay una forma de desigualdad, además de las muchas que se han estudiado aquí, que son estas de cómo se está en el derecho. Y si no se está bien en el derecho, dado que el derecho nos impone una racionalidad que se supone que es universal, que se supone que es conocida, que se supone que tiene una gran cantidad de efectos, y cuando no los tiene brutales consecuencias sobre las personas, porque se quedan sin hijos, se quedan sin libertad, se quedan sin bienes, se quedan sin muchísimas cosas, no se logra esa misma racionalidad. Entonces, esta es una idea que casi es pues simplemente un saque, una forma para empezar a hablar. Seguramente Paulette me dirá algunas cosas sobre este sentido, ya llevamos muchos años dialogando sobre muchos temas, y después pues creo que podríamos hacer algunos comentarios de esto o de la otra parte que también me interesaría mucho sobre lo que yo decía de este detenimiento, de esta ralentización de los propios derechos humanos que
insisto, estando en la Suprema Corte, sí la observo no solo en el trabajo jurisdiccional, sino en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana, y que también me parece que podría ser un elemento de conversación. Entonces la dejaría aquí para después iniciar alguna. Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el comentario de la doctora Paulette Dieterle. Gracias, Rolando. Bueno, y muy agradecida por sus aplausos de cumpleaños, y muy agradecida a Mario Luis por la invitación, Rolando también por la invitación, muy agradecida con Enrique Provencio, que está aquí, y bueno, es un honor para mí comentar un trabajo de mi queridísimo amigo el ministro José Ramón Cosío, pues, que hace muchísimo tiempo que nos conocemos y hemos, como él dice, ¿no?, sostenido un diálogo, bueno, para mí muy fructífero, ¿sí? En un artículo publicado en el periódico El País el 12 de junio de este año, titulado La jurídica, otra desigualdad, el ministro José Ramón Cosío expresa una serie de dudas porque la desigualdad que impera en nuestro país afecta el acceso a la igualdad jurídica. Que esto yo creo que ya pensándolo de veras es importantísimo. Su preocupación, como él lo dijo, parte de un estudio publicado por el Colegio de México, Desigualdades en México 2018, donde se destacan las distribuciones inequitativas, resultados y acceso a las oportunidades entre individuos o grupos. Lo que él destaca es que no solo son las variables tradicionales, como la educación, el ingreso, la movilidad, el trabajo, sino que también se han agregado migración, de retorno y cambio climático. Pero de ahí le surge una pregunta: ¿hay manera de estar frente al derecho que en sí mismas sean constitutivas de la desigualdad? Lo que le preocupa es que las personas en estado de pobreza no tengan acceso a un orden jurídico y desconozcan cuáles son sus derechos. Esto yo no sé si en alguna medición de la pobreza está incluido eso, pero me parece importantísimo. Su respuesta es que el malestar, como él le llama, en el derecho reproduce las condiciones de desigualdad que solemos atribuir a la pobreza o a la falta de empleos o educación. Esto no es solo una respuesta para él, sino una preocupación de veras muy, muy genuina. Lo que él explica en este artículo es, resumiendo, que los que se encuentran en los deciles superiores pueden ajustar sus conductas al orden jurídico, pueden prevalerse de él para sostener su situación, que es lo que él explicaba. Si yo me quiero comprar un coche, bueno, entro en toda una serie de contratos, ¿no?, de que puedo demandar si no me los cumplen, etcétera, ¿sí? El problema es justamente los que se encuentran en los deciles de ingresos inferiores. Actúan en mercado que, si bien pueden ser ilícitos como no serlo, se encuentran mal reglamentados y vigilados. Y no existen garantías que ejercer, y el acceso a los tribunales es dificultoso cuando no forman parte del mismo problema. Me parece que este es uno de los temas de una riqueza impresionante que podemos discutir en este seminario. Voy a referirme a las personas que, desde el punto de vista de la desigualdad, están en deciles inferiores, es decir, aquellos que viven en un estado de pobreza. Lo que creo que hay en el fondo del planteamiento del ministro Cosío es que ve esta falla del sistema jurídico un problema tanto de un sistema democrático de nuestro país como del ejercicio de nuestras prácticas democráticas. Luego vuelvo a este tema, y además me da de veras como mucha angustia ver como una visión ahorita pesimista de su parte, ¿no? Pero en fin, la cantidad de pobres que existen en nuestro México es un asunto para preocuparnos muy seriamente, porque están alejados de la idea de desarrollo, que es otro de los temas que le ha preocupado mucho. Impedir que los pobres tengan acceso a distintos órdenes jurídicos es una debilidad de nuestra democracia y un impedimento real para el desarrollo. No solo carecen de recursos económicos, sino también jurídicos. Por ejemplo, ustedes saben que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos afirma en el artículo 1 que los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas,
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. Por ello conviene hablar de los derechos y la relación que tiene con los diferentes ordenamientos jurídicos y por lo tanto con las diferentes alternativas de vida. Es decir, yo tengo la idea de que un estado, digamos, de pobreza extrema es un estado en las que no hay prácticamente alternativas, ¿no? Es que uno no puede, no tiene alternativas para decidir qué es lo que uno quiere hacer. Y justamente un problema que existe en México es el de la pobreza y la desigualdad. La brecha entre ciudadanos ricos y pobres es cada vez más grande. Los derechos que se encuentran en la Constitución deben de garantizar los derechos políticos, civiles, y también jurídicos. Además, existen en nuestra Constitución estos derechos que sobre todo a ti te han interesado mucho, que son los derechos a la salud, a la educación, trabajo, para que los ciudadanos pudieran llevar en todo caso a cabo sus planes de vida. La pobreza, por otra parte, impide justamente lo que decía yo antes, que los individuos tengan alternativas, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden saber a dónde me voy a quejar de que no me entregaron el programa social, ¿no? Es decir, ¿a dónde voy y cómo lo hago? Por ejemplo, respecto al orden jurídico, se ha visto que ciertos ciudadanos mexicanos, principalmente los grupos indígenas, esto lo saqué de un texto que leí del doctor Rodolfo Stavenhagen, que principalmente los indígenas no solo han sido soslayados de la reglamentación jurídica, también han tenido otra clase de problemas. Por ejemplo, han sido amenazados por grupos paramilitares. En ocasiones han sido juzgados en español sin que se les permita tener un intérprete o alguna asistencia. Seguido han ido a la cárcel sin saber aquello por lo que se les acusa. Les han quitado sus tierras, sus propiedades no se les reconoce. Cuando surgen problemas agrarios, podemos observar una falla en la administración y en la impartición de justicia. Creo que esta clase de problemas son los que preocupan al ministro Cosío. Por ejemplo, le importa que la técnica jurídica sea capaz de incidir en esta clase de desigualdades y que el Poder Judicial sea capaz de resolver problemas de este índole. Él ha sido un gran defensor de los derechos económicos y sociales juridificados, siempre y cuando tengan un contenido. José Ramón Cosío, en un artículo publicado justamente ayer en el periódico Universal, comenta los cambios que se han suscitado sobre la Constitución en materia económica. Siguiendo la tesis del libro de otro amigo José Roldán Rapa, la Ordenación Nacional de la Economía, del Estado Regulador al Garante, y en dicho libro Roldán presenta una tesis sobre nuestra Constitución acerca del manejo de la economía, diciéndonos que tenemos sobre lo público, tiene el inconveniente de no considerar lo que nuestro orden jurídico prevé. O se piensa en un modelo histórico que no existen más, o se piensa en arreglos que no tienen base normativa. Fíjate que me gustaría mucho entender este punto de vista y saber si esos cambios afectan a la economía y la manera de ver problemas como la pobreza y la desigualdad. Esto lo dejo a los economistas porque no entendí muy bien cómo era de este paso. No, yo lo dejo a los filósofos. Bueno, sí, claro, obviamente. Yo también lo leí el artículo. Claro. No, a Roldán. Sí, yo me quedé un poco exacto. Bueno, pero aquí hay muchos economistas y yo en cambio estoy solita, eso creo, ¿no? Como entiendo la obra del ministro José Ramón Cosío, es que hace referencia a otra profesión, a quienes ensalza, a los médicos, ¿sí? Ellos cuentan con una concepción sobre las funciones que realizan, es decir, se preocupan de mejorar las condiciones de salud de la población en general. Los juristas no cuentan con un concepto semejante. Él pretende, como ministro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional, profesor e investigador, ser como los médicos. En este sentido sería un curador de injusticias. Siempre pone el dedo en las múltiples llagas que tiene nuestro país y propone soluciones. Creo que a esto se refiere cuando hablamos
de la reingeniería constitucional. Tiene una serie de artículos en el Universal sobre la reingeniería constitucional, ¿no? Y el poder ejecutivo y los dos poderes, en fin. Le interesa mucho este concepto, es muy interesante, ¿no? De la reingeniería constitucional. Ahora, solo para seguir nuestra comparación con el médico, así como los galenos se ocupan de la enfermedad, de la discapacidad, de las infecciones, la labor de los juristas es combatir la enfermedad que recorre todo nuestro sistema y se llama la corrupción. Para esto necesitamos un orden jurídico. Sin embargo, ¿cómo lograr, por eso ahora hay prácticas, que las prácticas, por ejemplo, de los médicos, como también en un futuro de los juristas, no se han limitado, ¿no? Es decir, que hay como un cuerpo, por ejemplo, que se entiende muy bien, los médicos se entienden muy bien, un cuerpo conceptual. Sin embargo, si uno se va a un estado, digamos, por ejemplo, rural, en el campo, donde hay una pobreza extrema, se va a dar uno cuenta de que no hay médicos, ¿sí? Y entonces no hay hospitales, solo hay hospitales de primer nivel, vaya, también para ellos es un problema, ¿no? Entonces creo que no bastaría nada más tener este concepto, este orden conceptual, sino también la manera en tener prácticas que se ocupen de la desigualdad, ¿sí? O sea, no les tengas tanta confianza. Y vaya, no por sus conocimientos, ¿no? Porque el sistema de salud, tú mismo lo comentaste, le falta mucho, ¿no? Según entiendo su posición, es que cualquier problema que surja en nuestras relaciones sociales e individuales, debemos buscar si existe un asunto jurídico y si lo hay, es necesario arreglarlo. Y en esto consiste otra palabra que él usa mucho, la nomología, a la que se refiere, como lo dijo con frecuencia, ¿no? Que es así como el todo, ¿no? De lo jurídico. Sí. A ver si luego nos los puedes explicar. Bueno, lo que decías, de hecho ya lo explicaste, ¿no? Es decir, lo universal, la universalidad, todos estos conceptos que hacen del derecho digamos, algo que todos los mexicanos deberíamos de tener acceso, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que toda explicación deba hacerse exclusivamente desde el punto de vista de la ley. Más bien que las cosas del derecho se resuelven recurriendo al derecho y no, por ejemplo, a una mordida. Lo que él ha querido hacer se encuentra en su discurso del ingreso al Colegio Nacional y nos dice: quiero construir conocimientos que mejoren el orden jurídico nacional para acrecentar la juridificación del mayor número de relaciones posibles y desde luego difundir los conocimientos y la necesidad de una adecuada, fina y jurídica manera de relacionarnos con los seres humanos. Para terminar, quisiera hacerle una pregunta al ministro Cosío. ¿Esta juridificación puede implicar un contenido ético o es solamente positivo o es un juego de que está o no está en la Constitución, se pone o no se pone en la Constitución? Esto es muy importante por los problemas sobre la desigualdad y la pobreza que tanto le preocupan. Me parece que cuando hablamos de justicia, necesitamos detrás una idea moral, sobre todo acerca de los seres humanos, como por ejemplo, autónomos y dignos, que son términos éticos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Podría contestar? Bien, vamos a escuchar primero la reacción de José Ramón para luego ofrecer la palabra. A ver, es que lo que plantea Paulette, y voy a empezar por su última pregunta, es bien interesante. Yo creo que hoy en día, como estándar, como constitucionalismo, así como mainstream, yo creo que nadie tiene duda de que este constitucionalismo tiene que pasar por los derechos humanos. Entonces, realmente, hoy, para nosotros, digamos, sí hay referentes bien claros en términos morales y son los derechos humanos. Creo que sería muy complicado decir yo voy a pensar un constitucionalismo sin derechos humanos o que no aluda a los derechos humanos. Creo que esa es una de las ventajas de nuestro tiempo como punto de partida, ¿no? Si eso tenemos, pues el artículo primero es un artículo bien potente, ya se mencionaba, en términos de su propia definición.
Somos seres humanos, somos individuos, tenemos una dignidad, no podemos ser instrumentalizados, tenemos una autonomía, debemos ser objeto de representación. Y algo muy interesante, a lo mejor a alguno le parecerá con un enorme fundamento metafísico, pero tenemos derechos porque somos seres humanos. No entramos en esas discusiones antiguas de si eran los derechos que durante mucho tiempo preocuparon a la profesión. Yo creo que esto sí es un elemento bastante claro. Como para nosotros los que trabajamos con el derecho, la Constitución es la norma suprema y todo lo que hagamos como desarrollo normativo tiene que satisfacer la condición de la norma superior para ser válida, entonces sí tenemos al menos como construcción ideal la necesidad de decir, bueno, ¿qué dice ese derecho humano? ¿Qué dice ese tratado internacional en la nueva fórmula del artículo primero? Y desde ahí desarrollar el orden jurídico. Entonces creo que el orden jurídico sí tiene un referente ético bien importante, que a lo mejor hace 50 años había otro tipo de discusiones, a lo mejor hasta 40 años las personas estaban discutiendo sobre fundamentos morales. Yo creo que es una palanca, por usar esta expresión, bien poderosa, decir, ahí están los referentes que son los derechos humanos, etcétera. Y segundo, me parece que también es una condición democrática, en esta enorme tensión que tienen los derechos con la democracia en algunas ocasiones, en algunos casos límite, pero me parece que esos dos temas están razonablemente establecidos, al menos como principio. Ahora, si esto es así, y aquí viene una cuestión que trae a cuento Paulette, y yo le agradezco mucho, a mí algo que también me ha preocupado desde que llegué a la Corte, y se los cuento, es lo siguiente, y déjeme poner la perspectiva desde la cual hago estos juicios. Cuando uno llega a la Corte, como nos debe pasar a todos cuando tomamos un cargo nuevo, una posición nueva, etcétera, uno en el comienzo se asusta un poco por el flujo, ¿no? Empieza a ver que salen asuntos y abogados y litigantes y discusiones y en fin, es aquello es un poco generador de angustia. Pero con el tiempo, como empieza a hacer, siempre cito a Andrés Lira, que dice que hay que hacer experiencia en las cosas, empieza uno a hacer experiencia y se da cuenta que la Corte tiene, como yo creo que muchísimas instituciones o la totalidad de ellas, flujos, y uno puede empezar a ver que hay asuntos que van y vienen, empiezan cierto tipo de temas que suben, se resuelven y se van, luego empiezan a llegar otros, se resuelven, otros tardan más y se queda. Entonces ya uno se da cuenta que hay ciertos ciclos en estas cuestiones, hay ciclos virtuosos, hay ciclos muy peligrosos. Yo creo que ahorita el ciclo de la tortura que estamos resolviendo es muy delicado, pero ese es el ciclo en el que ahorita se encuentra la Suprema Corte tratando de hacer algo y de contender algo con la tortura que se está planteando. Pronto será el tema de los desaparecidos, en fin, ahí hay problemas, no quiero decir que sean buenos ciclos, simplemente son ciclos. Y la impresión que me va quedando, o al menos me va quedando, es que la calidad del orden jurídico va decreciendo. Con muchos defectos que podía tener otros regímenes, se hacen más malas leyes, uno. Dos, se imbrican de peor manera las normas, hay un descuido de muchos aspectos técnicos, de redacción, etcétera, y algo que también es muy preocupante, el orden jurídico no está generando las personas que sepan hacer aquellas cosas o llevar a cabo aquellas conductas que las propias normas ordenan hacer. Y esto sí me preocupa crecientemente. Hay personas que se sientan en ciertos cargos, en ciertas funciones, y simplemente no saben hacer aquello que las normas les dicen que debían hacer. Entonces esto empieza a ser el mundo de la locura. Normas mal concebidas y personas que no saben hacer. Y si tienen dudas, vean lo que nos está sucediendo con los juicios orales. Más allá de que sea un diseño robusto, más allá de que tenga una experiencia de otros países, todo lo que ustedes quieran, quienes actúan como policías, fiscales, forenses, etcétera, jueces inclusive, no saben hacer lo que tienen que hacer y estamos generando una situación de impunidad. Entonces resolvimos el problema de acusaciones indebidas y personas en la cárcel y estamos generando una situación de impunidad porque es imposible sostener con los estándares que se generaron las acusaciones. Lo pongo eso solo como una experiencia, pero hay muchas cosas en este mismo sentido. La pregunta entonces, que es interesante para mí, es esta. ¿Quién se ocupa del orden jurídico? Este es mi problema central.
El consejero jurídico de la presidencia, pues es el abogado del presidente, él está para resolver los problemas del presidente, ese es su trabajo. El procurador general de la República tiene que meter gente a la cárcel. Los partidos políticos y las cámaras pues, generan las normas que entre los jaloneos propios tienen que generar. Nosotros resolvemos litigios y conflictos. Nuestro trabajo no es tener un buen código civil o un buen código de comercio. Nosotros vienen dos personas, ¿quién es el propietario de esta botella de agua? Pues sus hechos, sus normas, sus pruebas, es usted y listo. Se acabó y el que viene. Oiga, ¿y eso es esa sección es virtuosa para el sistema? No sé. Yo no estoy para vigilar la totalidad del sistema. Entonces, creo que hay un problema que a mí me preocupa mucho y es, déjenme ponerlo así, ¿quién vigila? ¿Quién cuida? ¿Quién se hace cargo del sistema? Y tomando estas analogías que se las he aprendido al doctor Sarucán y a Julia Carabias, pensemos esto como una nomósfera, así como ellos piensan en términos de biosferas o hidrósferas, etcétera. Pensemos una realidad normativa compuesta de normas y de prácticas que existe, que tiene una vida y que a mi parecer se va deteriorando y una gran cantidad de actores sociales están intencionadamente depredando ese orden, como sucede con la biosfera, depredándola para obtener beneficios inmediatos con independencia de la capacidad de ese orden para generar servicios, para generar bienes, para recuperarse, en fin. Tomemos simplemente la analogía de una biosfera con una nomósfera, una esfera del nomos, y me parece que uno se da cuenta que hay un altísimo grado de depredación de ese propio orden jurídico. Nadie o pocos están o estamos cuidando el orden jurídico y el orden va cayendo. Si esto es así, la condición de las personas, como decía ahí, en los deciles más bajos, pues es cada día más mala. Hay menos regulación, me parece, insisto, esta figura, no sé cómo expresarla muy bien, como desdibujados en el orden jurídico. Como llego a un lugar y digo, vengo a mi... Pero usted quién es, usted no tiene acta de nacimiento, usted tiene una condición precarísima, usted se desdibuja frente al orden jurídico. Luego entonces el orden jurídico, que es una construcción artificial, y este sí es un punto para mí central, no es una construcción natural, esto es una construcción absolutamente artificial, se desdibuja, entonces no puede estar frente y no puede obtener nada de lo que se genera en ese mismo sentido. Esta es como la intuición que está en el fondo de estas cosas. Entonces, sí hay un referente ético, sí, que es el propio orden jurídico, en esa parte así muy lejana de los derechos, en fin, sí, y desde ahí me parece que se puede perfilar el resto, pero el resto es lo que me parece a mí como que se diluye.